¿Alguna vez has pensado que no puedes hablar inglés? ¿Que a pesar de haber aprendido muchas palabras de vocabulario nuevas, te es difícil ponerlas dentro de una oración? Pues deja de pensar eso, porque of course you can, y yo voy a ayudarte. Cuando aprendemos un idioma nuevo, uno de los retos más difíciles es dejar de pensar en nuestro idioma para comenzar a pensar en el idioma que estamos aprendiendo. Aprender palabras de vocabulario, por supuesto que es importante, pero también es importante aprender las estructuras que rigen ese idioma. Si bien entre el inglés y el español hay similitudes, recuerda que cada uno pertenece a un mundo completamente diferente. Déjame darte un tip el día de hoy. Pensemos en la palabra voy. Cuando yo digo la palabra voy en español, todos aquí entendemos que la persona que va se refiere a mí, porque en español nuestros verbos nos dan todo ese tipo de información. En inglés no sucede lo mismo. Si en inglés yo solo digo go, la oración queda un poco incompleta, porque ¿quién? ¿Quién va? Para eso existen los pronombres. Son muy importantes en inglés ya que ellos nos dicen quién hace la acción. Fíjate en lo que va a suceder a continuación. I, yo. I go. You, do. You go. ¿Te das cuenta que en ambos se ha repetido el mismo verbo? Y eso sucede en la mayoría de las personas, por lo cual mencionar quién hace la acción es muy importante en inglés. Hay algunas reglas que tenemos que recordar dentro de esto, sin embargo, el tip que te doy en la clase de hoy es, la siguiente vez que tú quieras decir una idea o una oración en inglés, deja de pensar en español, deja de pensar en la acción, solamente en la acción y piensa en quién la realiza, quién o qué cosa, porque recuerda que en la lista que tenemos acá existe un it. Y déjame decirte algo, no tenemos un it en español, pero en inglés sí existe. Así que, dos cosas. Pregúntate quién realiza la acción. Y si quieres saber cómo usar it y a qué se refiere, síguenos en la siguiente clase. Deja de pensar que no puedes hablar inglés, porque of course you can.